Pero vamos a ver, ¿qué narices pasa? Buenas, y de verdad, esto tiene que ser una tomadura de pelo. O sea, yo creo que me están grabando, pero desde hace años además. Yo todavía no me he instalado mi nueva casa, todavía estamos aquí haciendo una serie de gestiones y nos hemos tenido que meter aquí un poco haciendo tiempo precisamente mientras arreglamos muchos asuntos y bueno, en fin, me encuentro que otra vez toda la industria se ha ido a tomar por saco y es que no puedo salir de casa. Lo dicho, creo que todo esto es un plan maquiavélico para reírse de mi cara. No es ni medio normal cada vez que salgo lo que pasa, pero bueno. Siento no ser portador de mejores noticias esta semana. Está siendo una semana catastrófica para la industria del videojuego y lo que todavía nos tienen que decir durante los próximos meses. Pero antes de ir con todo eso, tengo una buena noticia para vosotros. Y es que hoy tenéis activo el código que estáis viendo en pantalla, GTA 6. El 6, eso sí, con una V y una I. Ok, con ese código obtenéis un 9% de descuento en todas las tarjetas prepago de Xbox y de PlayStation. No solamente es para GTA, para que lo utilices en realidad lo que te dé la gana, pero bueno, como GTA tiene un enfoque claramente digital, pues es un videojuego que viene muy bien tener estas tarjetas prepago porque tanto en Xbox como en PlayStation os podéis ahorrar un buen dinero, así que nada, pasaros por el enlace porque el código solamente está disponible hoy hasta 2 usos. Empezamos con Xbox porque ayer se anunció una nueva subida de precio en las videoconsolas. Y esto no es una broma, esto no es un chiste, está volviendo a pasar. Y atentos porque es una subida de precio todavía si cabe más salvaje que en vista retrospectiva duele y mucho. Mirad, la Xbox Series S pasa de $399 a 499. Es decir, la Series S pasa a costar lo mismo que la Xbox Series X en el momento en el que se lanzó allá por el año 2020. Y esto, pues todo lo que no sea decir que es una vergüenza, pues no sé. Luego, por supuesto, tenéis el modelo Series S que tiene más capacidad de almacenamiento, hasta 1 TB, que pasa de $449 a 599. Y si vamos a la Xbox Series X digital, pasa de 599 a $750. Si queréis la versión con lector de discos, esta pasa de $649, mismo precio en euros básicamente, a $800. Y esto se va a aplicar prácticamente con carácter inmediato. Y ojo porque la situación no pinta a que vaya a ir a mejor, ni en esta ni en otras plataformas de videoconsola. Recuerden ustedes que a partir del próximo mes de septiembre Nintendo Switch también va a tener que subir de precio, aunque la verdad Nintendo en todo esto están quedando como unos absolutos benditos, porque son los que menos han subido el precio de la plataforma y en general incluso te han avisado con mucho tiempo de antelación. Xbox, PlayStation y estas compañías básicamente te lo dejan claro pues pocas horas antes o en el mismo momento en el que lo hagan, aunque Xbox debería tener mucho más cuidado porque conseguir una videoconsola suya en algunos países como sobre todo en Europa no es esencialmente fácil. Y con estos precios, pues ya me dirás si alguien quieres que te compre GTA 6 a través de tu videoconsola por mucho que lo quieras. Y la verdad que esto me da mucha rabia, porque precisamente ayer realicé un vídeo poniendo en valor que Xbox había bajado el precio de sus videojuegos principales, pasando, al menos en territorio europeo, de los 80 a los 70. Es algo prácticamente sin precedentes en la industria reciente. Me refiero a lo que es el precio estándar de base, no las rebajas que te hacen al cabo del tiempo. Y eso es verdad que no se pone en valor y así lo dije en aquel vídeo, pero es que desde luego no pueden hacer las cosas peor ni planificándolo, o sea, es que es una detrás de otra. Mirad, en el caso de Xbox esto es especialmente grave, es especialmente duro porque es a la que más le cuesta vender videoconsolas. Durante los últimos 2 años prácticamente parece que se avergonzaban de decir que tenían una videoconsola con la directiva anterior. Con la directiva actual te llegan y te dicen que quieren poner en valor la videoconsola. De hecho te anuncian un nuevo modelo de consola
para finales de este mismo año por el 25 aniversario, aunque será una tanda bastante limitada, y que además es importante que este año con GTA 6 aproveches el tirón precisamente para volver a posicionarte, no superando a competidores, sino simplemente volver a tener un fuerte impacto de venta de consolas, atar de nuevo unos cuantos usuarios que puedan estar interesados. Pues no, ahora de repente les dices que una videoconsola del año 2020 ha pasado de 500 a 800 dólares. ¿Eso qué sentido tiene? A mí, por favor, que no me vengan los típicos fanáticos de las empresas a intentar justificar este tipo de cosas, porque no tiene justificación. Esto es una vergüenza. Es que esto, a mí, por mucho que me vengan con la crisis de la memoria, es que es básicamente tirar el mercado. No sé, esto básicamente es tirar el mercado a la basura, y así estamos sucesivamente. ¿Qué va a pasar con las consolas? Porque esto no es solamente lo que afecta a las consolas actuales, que ya están llegando a ese ciclo de vida de salto generacional, sino a lo que viene después. Estos estándares, por supuesto, seguirán posiblemente replicados por la competencia. Esto ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, y al final pues lo hace uno y lo sigue haciendo el otro. Y por favor, que nadie me venga con guerra de consolas, es que esto viene siendo así desde hace mucho. La cuestión es que claramente esto nos pone un tope y un estándar en la industria muy peligroso, ya que ¿cuánto piensan ustedes que va a costar la Xbox Helix? ¿Ustedes de verdad se piensan que eso va a ser un dispositivo que costará 800 dólares? En vista de que la Xbox Series X, un producto de 2020, está en 800 dólares, ya me dieron ustedes un producto que será tecnológicamente superior y que de hecho pues también tendrá mucha más potencia y será más actual en cuanto a componentes. Eso fácilmente se va a ir por encima de los 1000 dólares, por mucho que estos directivos nos digan lo contrario, cosa que sucederá también en el caso de la PlayStation 6. Como sigan subiendo los precios, el estándar ya sabéis que es la versión Pro. Y pensar que había en su día quien me decía que estaba siendo muy alarmista con este tema, y gente pues que se pensaba que la PlayStation 6 o la nueva Xbox te iban a costar 600 dólares porque es que el mercado así lo pide, porque van a hacer magia y porque a través de unas tecnologías que parece ser que para la gente son gratuitas iban a hacer un rendimiento mucho mayor costando lo mismo que la generación pasada o incluso menos. Porque sí, hay gente que de verdad se piensa que una PlayStation 6 te va a valer más barata que una PlayStation 5 Pro, que va a ser una consola pues obviamente inferior al salto generacional, y así también en el caso de la Xbox. Yo no sé en qué piensa la gente, pero desde luego es que nos están estafando en la cara, y esto al mercado de consolas le va a suponer un impacto a medio y largo plazo durísimo, porque ahora vienen las vacas gordas, aquí vienen las abundancias con GTA 6, que va a vender muchas videoconsolas, mucho usuario de PC que por mucha polémica que haya no se va a querer perder GTA y se va a comprar su PlayStation o una Xbox si es que encuentra alguna en el mercado, en alguna tienda perdida. Claro, pues al final eso va a pasar. ¿Va a haber algún potenciamiento en el mercado de consolas actual? Sí, lo va a haber. Ahora, en el largo plazo, se las están cargando. Es que se están cargando las videoconsolas, y esto lo he dicho hace poco en un vídeo con la Steam Machine, que también me llamaron alarmista, diciendo que eso no iba a afectar absolutamente nada. Pues hombre, aquí lo tenemos, Pocos días después de que suba el precio oficial de la plataforma, de repente nos encontramos con esto. Y lo dicho, yo ya estoy contando los minutos a ver cuándo sale PlayStation y te dice básicamente lo mismo, que eso ya sabemos que funciona de esa manera. Incido, por favor, no me vengan ustedes con guerra de consolas, lo vengo avisando hace mucho tiempo. Yo cuando Sony sube de precio algo, estoy pendiente de ver cuándo lo hace Microsoft, y viceversa. Es así, tienen una sincronía para estas cosas que da miedo al demonio. Pero dicho todo esto, peores noticias nos vienen precisamente de algunos de los fabricantes de la memoria. Y es que nos han dicho en las últimas horas que tienen contratos de memoria con los precios actuales firmados para los próximos 5 años. O sea que nos vamos a tragar 5 años con los precios de memoria actuales, intentando, entiendo, salvaguardar que pueda haber subidas a posteriori. Así que han decidido firmar, y en este caso son los que trabajan tanto con Sony como con Microsoft, de cara a los próximos tiempos un precio establecido con lo actual. O sea que lo actual va a ser el punto de partida y referente. Qué horror, chaval. O sea, yo no sé la próxima generación cómo nos la vamos a apañar. Mucha gente va a tener que renunciar a esto de tener varias videoconsolas, por muchos exclusivos que haya, acabarán eligiendo una, y si es que se pueden permitir a llegar a comprar una videoconsola. Es una vergüenza. Pero bueno.
Y esto no es la única mala noticia que tenemos para hoy. Vamos a reírnos porque se ha confirmado otra más. Y entiéndase por favor lo de la risa de manera irónica o sarcástica, porque en realidad todo esto es más bien para echarse a llorar, ya que en las últimas horas se ha confirmado una información que veníamos tratando en el canal desde hace unos días. Bungie finalmente ha despedido a un gran número de trabajadores. Según PlayStation, ha sido un número significativo y básicamente pues esgrimen que tienen que optimizar los procesos de desarrollo, las necesidades, los recursos de nuestra estrategia, etcétera, etcétera. Ya sabes, el típico lenguaje de político empresarial que te está diciendo muchas cosas pero a la vez no te está diciendo básicamente nada y te pide empatía con ellos. Bueno, en resumidas cuentas, que parece ser que se está despidiendo al 50% de los trabajadores de esta compañía. Y esto, incido, es una información que tengo que dar así porque estos despidos ya los adelantaron en medios de comunicación como es el caso de Bloomberg, donde se hablaba de un 50% de la plantilla y lo tenemos que dar básicamente por hecho. Entre esos despidos, pues se sabe que la mayor parte son del equipo de Destiny, que ha llegado pues al final de su vida útil y no parece que haya una tercera entrega en camino, así que a la calle. Del equipo de Marathon también ha habido despidos, aunque han sido menos significativos, pero ahí han estado. Y por supuesto, de los que trabajaban en operaciones externas, ya sabéis, asesorando videojuegos como servicio y todo este tipo de cosas, a la calle. Desde luego que esos no hicieron nada bien su trabajo. Ahí está completamente justificado porque es que se han cargado unos proyectos que no tienen ninguna clase de sentido. Aunque eso sí, dicen que Marathon va a seguir siendo, digamos, importante para el estudio. Y hombre, solo faltaba, es literalmente lo único que tienen a la venta ahora mismo. Y los números no parecen estar acompañando, por lo cual, yo en lo personal, llámenme ustedes fatalistas si lo prefieren, no veo un futuro muy bueno para esta compañía, ni mucho menos para un nuevo estudio que ha sido mítico en esta industria. Este tema lo traté hace como 4 o 5 vídeos aproximadamente y se me respondía que yo el tema lo había sacado como para tapar los despidos o lo que se había comentado dentro de Xbox. Perdonad, yo no tapo nada, yo os traigo información en crudo, con lo que hay. A partir de ahí podemos dilucidar si la fuente es confiable, si nos la creemos, si no nos la creemos y cuál sería nuestra reacción en el momento en el que esta suceda. Y yo básicamente os he traído una información que ha resultado ser completamente verdad. Y en este caso no se trata de equilibrio, es que no sé si os habéis dado cuenta, la industria se está yendo a tomar por saco, la industria se está saboteando a sí misma, la industria es como que quiere hacer muchas cosas pero no sabe qué. Y es que se nota mucho cuando en la industria se han metido los señores de traje, se han metido señores que nada tenían que ver con el mundo de los videojuegos de manera directa, se han puesto aquí a intentar gobernar diciendo que tienen que sacar videojuegos como servicio, que tienen que sacar más videojuegos de alto presupuesto, que tienen que dejar los videojuegos pequeños a un lado. Pues se lo están cargando, y esto yo lo vengo comentando desde hace ya casi 3 años, Recuerdo hacer un vídeo, en 2023, más o menos aproximadamente, diciendo que mucho cuidado, que aquí ya estaban pasando cosas bastante chungas y que la industria estaba tomando un enfoque que no me gustaba ni lo más mínimo, ya que proyectarse en las altas producciones no me parece la mejor de las ideas, principalmente porque esas altas producciones tienen un rango muy alto de posibilidad de fracaso, teniendo en cuenta que el resto de las compañías están haciendo básicamente lo mismo que tú. Al final la gente acabará eligiendo y como pongas una mala fecha, habrá algunos que triunfen, pero otros muchos que van a acabar en estudios cerrados, y con estos se las han jugado, y Bungie la verdad que tenía un historial bastante malo, pues acaba de empeorarlo todavía más. Y es una pena, pero es que es lo que hay. A nivel informativo me gustaría tratar otras cosas, pero es que esto es lo que toca y no pinta bien en el medio o largo plazo. Bueno, y ahora vamos a hablar de GTA 6 porque este tema sigue teniendo bastante miga y concretamente vamos a hablar de la polémica con el formato físico. Y es que sí, Rockstar ha confirmado que efectivamente la caja del videojuego que se lanzará durante el próximo 19 de noviembre no va a incluir disco, será única y exclusivamente un código en caja. Hasta aquí pues básicamente una confirmación de lo que ya sabíamos. Así que en este sentido cabe decir que es una decepción muy grande, aunque el estudio se ha encargado de decirnos que más adelante, después del lanzamiento oficial, habrá una copia con disco físico incluido.
Ojo aquí porque esto es importante, la copia esa podría llegar durante el mes de febrero, marzo, abril, no han estimado cuándo, pero dicen los meses siguientes al lanzamiento. Así que yo creo que aquí en cierto modo tenemos una pequeña victoria, aunque eso sí, esto pues mucha gente como no se entere se lo va a acabar comprando por duplicado, como si no me lo viera venir. Y yo creo que esto está hecho con toda la intención del mundo, que realmente Rockstar lo que pretende es que tú te compres el videojuego en formato digital o la copia digital que te viene dentro de la caja física para luego al cabo de los meses poder vendértelo de nuevo, poder decirte aquí tienes la copia en formato físico completa y seguramente mucha gente por coleccionismo o por ser muy fan de la saga acabe pasando por caja. Vamos, en resumidas cuentas, te vas a dejar 80 o 100 pavos en la edición normal, que por cierto son precios también confirmados en euros, y luego con el paso del tiempo te los vas a tener que seguramente volver a dejar de nuevo, quién sabe si incluso por un precio más alto, al estilo Mario Kart, que en formato físico también fue más caro, y así pues hacer un montante total de 200 euros en el mismo videojuego. Quién sabe, pero la verdad que lo de esta compañía para mí no tiene ninguna clase de sentido lo que está haciendo con el público después de tantos años. Incido en que si os queréis comprar este videojuego más barato, tanto en PlayStation como en Xbox, os paséis por el enlace de la descripción, aprovechéis el código que os he puesto por aquí al principio y así pues podéis obtener un pequeño descuento, aunque los códigos es verdad que se están agotando porque la gente obviamente es consciente de este problema y ya pues lo podéis dejar atado, es decir, conforme recibáis el dinero del código que os hayáis comprado ya podéis reservaros el videojuego en formato digital porque al fin y al cabo pues bueno, ya es un dinero que tenéis ingresado y el digital pues ya sabéis que en general suele tardar bastante en bajar de precio y sobre todo si os interesa el videojuego de lanzamiento. Y yo con las prácticas que hace la industria, lo siento mucho, no me puedo arrepentir de vender códigos de este tipo de páginas, ni mucho menos. Yo a esta industria creo que le he dado lo suficiente de mi parte a nivel de tiempo como de dinero como para no sentirme culpable después de que me lo están subiendo absolutamente todo y que me hacen jugarretas como esta de sacarme la versión física de los videojuegos más tarde para que me lo vuelva a comprar. Pues hombre, no, lo siento, a mí no me lo justifiquen ustedes. Yo pues obviamente haré lo que es mejor para mí como consumidor y ya a partir de ahí que cada uno decida. Pero estas compañías, lo siento mucho, no es que necesitan que las ayudes. No, estas compañías no necesitan ayuda. Esta gente te ha estado vendiendo el GTA V durante 13 años, 12, 13 años básicamente con el mismo videojuego en el mercado sin sacar absolutamente nada nuevo. Bueno, sí, perdón, las actualizaciones de este videojuego de nueva generación que también te las cobraban. Pero luego te tienes que sentir culpable por comprarte una tarjeta digital en estas páginas. Pues no, lo siento mucho. En esta industria no penséis como si tuvieran necesidades graves. Los desarrolladores, por supuesto, sí, pero es que al fin y al cabo los que deciden son tíos de traje y las decisiones que están tomando es subirte de precio las consolas, reducir sus estudios y luego hacerte esto con el formato físico. Pues bueno, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y disfruten de los videojuegos.